Buenas tardes queridas amigas y amigos, de nuevo aquí en la Semana Negra para disfrutar los próximos 30 minutos con la presentación de un autor muy especial y de una novela muy singular. Tanto que Herencias Colaterales mereció ganar muy merecidamente el primer premio Paco Camarasa de novela negra, que es un nuevo galardón que hemos agregado, digamos, a los atractivos de la novela negra española, una serie de festivales del género que hemos hecho una suerte de alianza, de pacto con el diablo, que no estaba, pero nosotros nos bastamos, ¿verdad?, para tratar de hacer sinergias y proyectos en común. Estos festivales como Salamanca Negra, que nos acompaña hoy su director, Alex Martín, Barcelona Negra, Getafe, Aragón, Granada Negra y 3 o 4 más, Valencia, y seguro que me dejo alguno relevante, la Semana Negra, por supuesto. Acordamos conceder este galardón Paco Camarasa, en memoria de aquel gran librero y experto en el género, a una novela que reuniese una serie de características diferentes, que a todos nos llamasen la atención, sobre todo que aportase algo al género, aparte de su calidad. Tuviese una nueva voz, unas nuevas propuestas, originalidad en la argumentación, personajes diferentes, algo que realmente todos los festivales pudiésemos recomendar a lectores que, como los que estáis aquí acompañándonos, son expertos en la materia. Tenía, por lo tanto, cierto riesgo. Es un premio de prestigio, evidentemente, pero hay que tomárselo en serio y, por lo tanto, hicimos muchas lecturas, propuestas, hasta coincidir mayoritariamente en la novela de Lluís Llort, que nos acompaña hoy aquí. ¿Qué es lo que vimos en esta novela? Yo personalmente, desde un primer momento, algo muy diferente a lo que veníamos leyendo a lo largo del año, incluso de los últimos años, que me llamó mucho la atención, el planteamiento, el tono, algo que han destacado compañeros míos también, Lluís, la precisión de la prosa de Llort. Es una prosa muy exacta, muy quirúrgica, digamos, ¿no?, con una gran contención y al mismo tiempo con una gran velocidad de acción, ¿no? Y luego un tratamiento distinto de algunos de los, digamos, elementos convencionales, clásicos del género negro, que aquí se veían desde otra óptica, probablemente la que a Llort le ha venido dando el ejercicio de su profesión, el periodismo y también, digamos, la aproximación a otros géneros. Y yo creo que procede de otros lugares también. Ahora veremos un poco quién es él y a qué dedica el tiempo libre, ¿no? Así que bienvenido, Lluís. Y yo te voy a pedir que nos hables un poco de tu trayectoria, porque tienes varias novelas. Que nos hables un poco de tu carrera literaria en sus dos vertientes, la periodística y la novelesca. Bueno, buenas noches. Gracias por tus palabras, Juan. Y ante todo, gracias por estar aquí, porque son las 9:30 de la noche, hora de cenar. Está jugando la final de la Eurocopa. Por suerte no juega España. Bueno, por suerte para mí, digamos. No me conoce nadie. No hace mucho me crucé con mi madre con el taca-taca y no me saludó. Podría ser un caso de Alzheimer, pero no, porque se sabe los términos del pasapalabra, los acierta. O sea que no va por ahí. Y podría ser peor, podría llover, pues no, pues está lloviendo un poquito, o sea que pasa de todo y somos 14. No me quejo y me parece todo muy bien. Y normalmente es muy protocolario esto de decir gracias por estar aquí, pero en mi caso es de verdad que muy sincero, lo estaba comentando, no habrá nadie. Pero bueno, mi trayectoria. Yo me quería dedicar al rock and roll. Empecemos por ahí. Yo me quería dedicar a la música. Y lo que pasó es que cuando llevaba un tiempo de jovencito tocando la batería y la guitarra y así, pues resultó que yo no oía bien y me lo hice mirar y resulta que tengo este oído sordo. No es que oyera poco, es que no oigo nada. Por eso llevo un pendiente para que la oreja sirva de algo. Y entonces lo dejé, me pasé a la acústica y tal y empecé a escribir. Supongo que me tenía que salir por alguna parte las ganas de expresarme de alguna forma.
empecé a escribir y ya empecé a trabajar entonces en el periódico, tenía unos 20 años, y empecé con relatos y poco a poco fui trabajándolo hasta el 95, en que un jefe, digamos, que trabajaba en cultura me dijo: escribe una novela de sexo, drogas y rock and roll en primera persona, frase corta, que en otras lenguas hay, pero en catalán no había, porque yo escribo en catalán. Ese es también el tema. Y me puse y tardé, la hice muy rápido, pero tardé 5 años, era aquello de la piedra de toque, o publico esta o no publicaré ninguna. Y al final lo conseguí. Eso fue en el año 99. Ahora, el septiembre pasado, publiqué la 13ª novela, o sea que ya son unas cuantas y hacen su volumen. ¿Qué pasó? Que yo empecé pues con esta novela que digo, luego me salió otra que era como coral, en que también había como 30 personajes y 60 de secundarios, era una comedia coral, había mucho humor, y fui escribiendo. Entonces, con la 4ª novela, un experto en Cataluña, que es Sebastià Banassà, hizo una antología en que hablaba de los últimos años de la novela negra en catalán, y me incluyó con esa novela. Y eso que trabajo en cultura, pero bueno, es aquello que no te ves a ti mismo muchas veces, y yo dije, yo hago novela negra. Entonces pensé, caray, pues quizá que me ponga a hacer una novela negra pues como toca, y es cierto que es la novela que más me gusta leer. ¿Por qué? Porque puedes hablar de muchos temas, puedes ser muy crítico con muchas cosas, pero hay una incógnita, hay algo que te va llevando hasta el final de la obra, que es lo que a mí me gusta. Es ese puntito que te arrastra, que no puedes hablar como cualquier novela generalista, pero con un punto más. Y entonces pensé, pues voy a escribir una novela como negra, como toca. Y una historia real de una chica que desaparecía, y 11 años después volvía a casa de sus padres, llamaba a la puerta y decía: estoy aquí, si me queréis me quedo, si me aceptáis, con una condición, que no me digáis ni dónde he estado, ni con quién, ni haciendo qué. Eso era un caso real, y yo lo estaba viendo en un documental en casa y dije: ¡buah! ¡Qué arrancada de novela! Entonces, esta es la primera que intenté hacer una novela negra como toca, pero enseguida se me desvió hacia un género de iniciación más familiar, porque vi que el drama de la familia, que había estado en el caso de mi ficción, eran 14 años sin el hijo, sin poderlo enterrar físicamente de alguna forma y por tanto mentalmente, era un juego que no lo podía desperdiciar. La siguiente que hice fue Herencias colaterales, que también parte de un caso real de un abogado que conoció a una señora de 80 y largos en París, la historia real, y le propuso que él le pagaría cada mes le pagaría un dinero, y cuando ella muriera se quedaría con su piso, un piso fantástico en el centro de París. Esto era la historia, aquí acababa, porque el abogado murió antes que la señora, que llegó a centenaria. Tomando esta anécdota, pues arranqué la novela, y a partir de aquí pues la hago mía, pasa en Barcelona, y esta era la historia con la que empecé. Por lo tanto, fijaros que el móvil de Herencias colaterales es un móvil económico, lo hablábamos antes, que es una de los grandes móviles criminales. Aquí abre una relación aparentemente pactada, pero que va a dar muchos giros, va a dar muchas vueltas, y que desde un primer momento hay algo turbio, Lluís, hay algo raro. Las dos figuras son extraordinarias, van a sostener el relato prácticamente ellos dos solos, con una buena colección también de secundarios, pero Francesca, que es la señora mayor, la inquilina, y Claramunt, que es el abogado, son dos personajes magníficos, realmente magníficos. Yo fue una de las razones por las que realmente destaqué esta novela, porque son dos personajes con mucha entidad, muy bien definidos, y sobre todo personajes llenos de recursos, poco convencionales además, ¿no? Y muy bien relacionados entre sí. No era nada fácil vincular a una persona de 80 y tantos años, ¿no?, con un abogado mucho más joven y de otra generación, completamente distinto, y sin embargo entre los dos también se establecen una serie de vínculos. Decía Turgenev, el escritor ruso, Luis, que el único trabajo de un escritor consiste en crear buenos personajes y permitir que se relacionen entre ellos, porque a partir de ahí surgirá el conflicto, ¿no? No sé si... A mí
Lo que me gusta, me he dado cuenta con el tiempo, es, bueno, distintos elementos. Uno que antes comentaba Alex es la mezcla de géneros. Sí. Yo intento no dejarme limitar por el género. Y lo que me han dicho muchas veces es, está muy bien tus novelas, me gusta mucho, pero esto no es bien policíaco ni negro. Bueno, negro para mí sí, pero no es muy policíaco. Y es cierto, porque mezclo muchos géneros porque no me dejo limitar. Intento ir más allá, por una parte. Por otra, por lo que se refiere a los personajes, me gusta jugar con gente normal, como gente, en principio, por decirlo así, como nosotros. No son... Lo he hecho en algunas obras, pero en general no juego con grandes asesinos, psicópatas, policías incorruptibles. No, juego con gente normal y los llevo a una situación los llevo hasta el abismo, en que tengan que decidir si pasan la línea roja de delinquir o no. ¿Qué pueden hacer? Y es la idea en que parte esta novela, que es la familia del abogado, una vez él está muerto, no hago mucho spoiler, pero un poquito, una vez él ha muerto, esta familia, por una serie de circunstancias, se ven en la ruina. La única manera de conseguir dinero es recuperar, obtener el piso de esta mujer, que ya tiene 100 años. Ahí es donde se lo plantean, ¿qué hacemos? ¿Matamos a la vieja como Raskolnikov de Crimen y Castigo? Pero no por un collarín, sino por un piso en la zona más cara de Barcelona, una de las más caras. Y ahí es donde me gusta jugar, porque es cuando el lector lo pongo delante de un espejo diciendo, ¿tú qué harías? Y es lo que a mí me gusta que se me plantee. Y juego con esto. ¿Tú qué harías en esta situación? Y entonces que se lo puedan plantear. Igual que los finales, los cierro, pero siempre dejo elementos para que el lector pueda participar diciendo, en los clubes de lectura o así he visto estos señoras discutiendo de que este personaje, el otro, y es un gustazo ver cómo se están peleando, entre comillas, por unos personajes que tú has inventado. Uno de los, Alex, tú recordarás, uno de los referentes que se nos ocurrió cuando estábamos votando las candidaturas y analizábamos la obra de George fue una referencia a James M. Cain, el autor de, entre otras grandes novelas, de El cartero siempre llama dos veces, o Doble indemnización, tantas otras, donde, al igual que en Herencias colaterales, hay una gran definición de pocos personajes, de una gran entidad, una relación turbulenta desde el principio entre ellos, poco clara, pero al lector le da tiempo sobrado a conocerlos en profundidad, como a los personajes del cartero, ¿no? Es decir, hasta que surja el conflicto que desde el primer momento también se ve venir. Se ve venir que no va a ser una comedia de enredo, eso no, eso tiene más profundidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es una novela muy nuestra, son personajes muy nuestros. Hay un toque también, yo creo, Luis, valleinclanesco, un poco esperpéntico, probablemente en tu sentido del humor también, ¿no? Pero al final es una prosa muy sólida y muy fluida, y es una prosa breve y concisa, quirúrgica, ¿no? Una prosa muy de novela negra, diría yo, frase corta, precisa, ¿no? Es que tenemos poco tiempo. Hay Netflix, hay fútbol, hay muchas cosas que nos pueden interesar. Y bueno, bromas aparte, es que yo como lector soy periodista cultural, entonces pasan muchas novelas por mis manos y lo que no se puede permitir es que sobren 10 páginas. Digo 10 y hay veces que sobran 200. Y por eso me gusta ir muy a la esencia y con poquito y mirar de explicar mucho, por una parte. Y por otra, una vez ya tengo claro que el personaje va del punto A al punto B, miro de explicarlo de la forma menos previsible y con los adjetivos y el tipo de diálogos muy trabajados o así de lo que sería esperable. Me gusta crear a partir de eso, y eso son muchas horas. Escribo muy rápido. Ajá. Cuando tengo... No soy de hacer esquemas como tú, sí, que es lo lógico. Esquemarte en este género tienes que saber un buen principio y sobre todo el final. Yo hay muchas veces que al final aún no sé cómo acabarán algunos personajes, porque si lo sé me aburro. Y escribo muy rápido porque quiero saber qué pasa con estos personajes. Y entonces, pero que una vez he terminado lo que sería una primera versión, me puedo estar un año y medio puliendo y eliminando y cortando, que es lo que más cuesta, pero el proceso de pulir es con lo que me lo paso más bien.
No lo hemos hecho en toda la tarde, pero yo no tendré ningún inconveniente en que toméis la palabra en cualquier momento para formular alguna pregunta, porque yo creo que son temas muy interesantes los que estamos aquí presentando. Nos decía Lluís que el motivo de inspiración fue un caso real, ¿no? Sí. De un abogado parisino con una inquilina asimismo francesa que él trajo a Barcelona. Yo me estaba acordando de Truman Capote cuando leyó en el Kansas City Star que habían asesinado a los Clutter, ¿no? Y allá que se fue, y allá que fíjate lo que montó a sangre fría, nada menos, ¿no? Pero al margen del golpe de inspiración, Lluís, luego hay que elaborar a los personajes, que esa información no te la ha dado el periódico francés, ¿no? En absoluto. ¿Dónde estos dos modelos? Háblanos un poco de esta extraña pareja de herencias, ¿no? Claro, para mí el palo central que aguanta toda la novela es el personaje de Francesca, que incluso es una novela dentro de la novela, que cambio el tono, lo hago más casi decimonónico, digamos, porque la historia de esta señora con 80 y pico de años parte de principios de siglo, y a través de su historia vamos viendo muchas cosas también, no de la historia del siglo XX, que sería decir mucho, pero sí del funcionamiento social, de cómo eran las mentalidades en esa época cuando ella era joven, los conflictos que tiene, porque es de buena familia, pero acaban como, entre comillas, vendiéndola, un matrimonio de conveniencia. Es un personaje feminista antes de su época, bueno, antes de lo que sería más normal. Madre de Dios. Y es que me está cogiendo frío y todo. Y ella es lo que me tira mucho la historia, esta mujer Francesca, porque creo que es la que tiene mucho interés en la... Perdón, ¿eh? Mucho mejor. Es la que tiene mucho interés porque ves una persona que es dominante y porque como el resto de personajes no es ni blanca ni negra, no es ni buena ni mala. Otra de las condiciones para mí que es no ser maniqueísta, sino que jugar otra vez más con gente normal, en que todos podemos tener nuestra parte oscura, y ella la tiene, aunque tiene muchas partes positivas. Y aparte, entonces, el resto de personajes pues los voy elaborando con pinceladas y con una estructura que todo va acabando cerrándose, como por ejemplo la viuda del abogado tiene como un sentimiento de culpa por la muerte de su marido, que ahí queda, y al final hay una pequeña anécdota, que esta sí que no la diré porque es un giro, en que sabes por qué esta mujer tiene este sentimiento de culpa, y te sorprende porque otra de las características es el humor. Me gusta mucho jugar con el humor, y por ejemplo la señora esta mayor, Francesca, pues va a un club de la tercera edad y se hace con una serie de amigos que la quieren defender, es su guardia pretoriana personal, que la gente se ríe mucho. Mi intención aquí no era ser que fuera tan hilarante, pero siempre me dicen, no, es que los abuelitos aquellos son muy divertidos, y voy creciendo, voy dejándolos crecer un poco a su forma, aunque estoy de acuerdo con Andreu Martín cuando decía que se dice esto, los personajes crecen y entonces ellos hacen su vida. A muchos autores les funcionará así, por supuesto, y no pasa nada, ¿eh? Pero él decía, no es verdad, tú decides que si el personaje va y abre la puerta, lo decides tú, y él lo hace, porque tú eres quien manda. Y a mí me gusta esto, dejar que crezcan, pero controlándolos en todo momento para favorecer la trama. Cuanto haya alguna intervención, simplemente os damos la palabra. Háblanos del humor, Lluís, que antes yo apuntaba que era muy peculiar y muy tuyo. Háblanos un poco de ese humor aplicado a la novela, si tiene alguna definición dentro de la ironía, el sarcasmo, la burla, el esperpento. ¿Te atreverías un poco a hablar de tu propio humor novelesco? Es que mi problema, diríamos, es que me sale el humor. Yo soy muy de chistecillos, siempre me salen, a veces me paso y todo, y entonces lo dejo que fluyan. Y hay muchas veces que y es que una novela yo la puedo reescribir 30, 40 veces, y a lo mejor hay un gag, por decirlo así, que aguanta una lectura 2, 3, 15, 20, pero yo me va molestando y llega un momento en que lo corto.
Y entonces esto lo hago mucho para no pasarme, también para que sea un poco moderado. Pero el humor, ya digo, es muy básico en mí. En la mayoría de novelas lo he hecho servir. En algunas novelas, por ejemplo, en que igual hay una violencia, en esta no hay demasiada violencia, hay una violencia muy explícita, la mezclo con humor, un poco al estilo Tarantino, para hacerla más soportable. Entonces te da una sensación extraña porque lo estás pasando mal por lo que estoy mostrando, pero en cambio ese puntito de humor te relaja. Incluso en Cataluña estuve en una serie de televisión, una sitcom que era una serie de humor, y me cogieron haciendo una prueba por eso, porque con los diálogos y así pues me sale muy fluido. No es que lo busque, es que cuando sale pues dejo que salga, igual que por lo que es la violencia. Me gusta que las cosas sean muy sensuales, de que si hay violencia pues que la veas, si tiene que haber sexo que se vea, si comen, y por algo importa esa comida, que tengas ganas como lector de probar lo que están comiendo. Intento transmitir algo que sea sensual. Y en los contenidos, por ejemplo, hay crítica social. En mis primeras novelas, en algunas, yo me planteaba una temática, por ejemplo, de la que quería hablar. Con el tiempo me di cuenta que me funcionaba mejor que la trama fuera la que arrastrara una historia, y ahí ya van confluyendo los temas ambientados en la época que sea, que casi siempre soy de la época contemporánea, y los temas ya salen. La crítica no hace falta tenerla estructurada, entonces se nota. Entonces es el tema del momento Google, que digo, en que te has documentado y se nota. Hay que ser muy afinado. Sí, hablábamos del interés económico, ¿no? Como el móvil, ¿no? del conflicto en este caso, pero más que el interés económico, Lluís, yo creo que deberíamos precisar en torno a la codicia, ¿no? La codicia es un poco el defecto, el que moviliza la acción, ¿no? La codicia urbanística, la codicia por tener, por poseer esas propiedades urbanas valiosas, da lo mismo quien las habite, da lo mismo, vale todo con tal de hacerme con esas propiedades, ¿no? ¿Tú crees que se está imponiendo ese criterio en lo que es la sociedad actual, las nuevas generaciones, ser poseedores, ser propietarios, ser ricos, ¿no? Es un valor en sí mismo, y queda lo mismo que un marroquí o un anciano allí por allí habite, el bicho que se llama, ¿no? El bicho. Sino que lo que realmente sirve es mi capacidad de atesorar, mi capacidad de demostrar que soy superior, que estoy preparado y puedo triunfar en la sociedad actual, caiga quien caiga, ¿no? Más que codicia, sí que hay algún personaje codicioso, como es el marido de esta mujer mayor que en la época de posguerra pues se mete en el tema del extraperlo, sí. Soborna a la policía, y este sí que tiene codicia, y tiene incluso en su casa una habitación que la convierte en una especie de gran caja fuerte donde tiene las riquezas ahí acumuladas. En este caso sí, la mujer, que es la más protagonista, digamos, es de familia rica, y ella quería irse a montar hospitales a África, pero con el dinero del padre. O sea que la familia del abogado también están acostumbrados a vivir bien. Más que la codicia es que cuando falta ese dinero y el tipo de vida que han mantenido se ve en riesgo, es que no saben qué hacer, aparte de comer huevos fritos como sale, y más que codicia es la necesidad de decir, siempre he vivido muy bien y de golpe estoy en la calle, y ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde se plantea matar a la vieja. ¿Por qué Herencias colaterales es una novela negra? Porque baja a la naturaleza humana, denuncia algunos de los impulsos más primitivos, más Eso lo podría decir Alex, mejor definir porque es novela negra. Claro, lo que no hay es una investigación policial, eso sí que no. Salen algunos Mossos de Escuadra, pero testimoniales. Pero es esta pulsión, lo que yo digo que es que todos tenemos un precio para determinadas cosas, desde para vendernos sexualmente como para matar a alguien que dices, no, yo no mataría nunca. Pero si entonces te van probando hasta que dicen, ¿y si cogen a tu hija y le están
la van a violar los de la manada, yo los mato. O sea, todos tenemos, yo creo, un precio para cualquier cosa. Y entonces esta es la parte negra, la pulsión en que, aparte de esta historia de la familia que se plantea si matar a la vieja para tener el piso, hay otras historias relacionadas que también van por ahí. La hija de la mujer esta de Francesca aparece al final. Bueno, es igual, no explicaremos el qué, porque aquí sí que reviento mucha cosa, pero que también hay una pulsión de venganza cuando entiende lo que le pasó y tal, que es muy, muy comprometido. Yo no entraría... Si somos puristas, pues igual no es novela negra, pero podría entrar perfectamente el género. 5 minutos. Bueno, van desfilando, si queréis lo acabamos ya. ¿Hay alguna intervención entre el público? ¿Algún comentario que queráis hacerle al autor? ¿Alguna duda que os haya sugerido? Vamos a ir terminando, Lluís, pero no sin que nos hables de futuros proyectos, porque claro, después de ganar un premio de esta envergadura, de visitar todos los festivales de novela negra española, este es el sexto. Has despertado unas expectativas absolutamente... Tienes que adelantarnos un poco qué proyectos tienes y si vas a continuar dándonos satisfacciones al género. Esta novela, el original en catalán, es del 2014. Tras esta he publicado, creo que 5 más. Ahora estoy en un momento de parón, porque lo que... escribo porque me lo paso bien escribiendo, yo creo que eso se acaba notando. Si me tuviera que ganar la vida escribiendo novelas, yo creo que no escribiría, porque la presión me empujaría a acabarlas antes de lo que toca, y como lector profesional, por decirlo así, por periodista, hay demasiadas novelas que son precipitadas, que están publicadas antes de tiempo, que no están bien editadas. Y yo eso lo querría evitar como fuera. Entonces me permito escribir realmente cuando me viene de gusto. Y no es la primera vez. Estuve 3 o 4 años sin escribir y luego de golpe salieron, las 2 últimas salieron un año y el siguiente. O sea que me dejo guiar mucho por cuando me apetece, y no soy un escritor de los de escritura cada día. Y es que está muy bien, ¿eh? O sea que todo vale. De la misma forma eso, que en cualquier academia te explican cómo escribir una novela con... tenerlo todo muy, muy bien planteado y muy bien separado para escribirla bien, y yo no funciono así. O sea que voy bastante al margen del género, del sistema, pero bueno, no sé, va gustando. Lo que pasa es que este premio realmente me hizo mucha ilusión, porque primero no te presentas, es como que te toca la lotería sin comprar números. No te presentas, te eligen. Cuando quedé entre los 5 finalistas pensé, ¡buah! Este ya es el premio, porque es que yo estaba convencido que ganaría alguna de las 3 novelas originales, porque esta era traducida y luego había otra traducida al gallego, y no fue así. Y aparte, como es mi primera novela en castellano, aunque no es mi primera novela, pero sí en castellano, por eso pude ganar, porque por la edad tampoco no entro, porque es hasta los 45 marcasteis y paso 120 meses de eso, o sea que no... Y era mi única oportunidad de ganarlo, o sea que es un gustazo. Me faltan 3, antes te has dejado, si no me equivoco, Cuenca y Pamplona, además. O sea que me faltan 3 por pasar y, bueno, está siendo una experiencia realmente muy chula. En el currículum de Lluís Llort quedará ya para siempre el haber sido el primer ganador de un premio que probablemente crecerá con el paso del tiempo, que ha nacido con muy buen pie. El nombre de Paco Camarasa es toda una garantía realmente. Él está muy satisfecho. Paco Camarasa también lo estaría, sin ninguna duda, y el resto de directores estamos también muy orgullosos de haber podido refrescar un poco el género con esta iniciativa, ¿no? Quedará, por lo tanto, en el currículum de Lluís Llort, no, primer premio, pero lo que tiene que quedar en nuestra biblioteca es su novela. Es muy importante que nos hagamos con ella, que la leamos y que sigamos a partir de ahora la trayectoria de un escritor llamado a renovar el género, a darnos muchas satisfacciones, a hacernos reír, pensar, ¿no? Disfrutar, y sobre todo a aprender de esa prosa, de ese estilo al que yo me he referido en un par de ocasiones a lo largo de la charla, pero que es realmente muy notable el estilo de Llort, muy quirúrgico, con una gran precisión, insisto, y una gran belleza
y una gran capacidad también de evocar a esos personajes que se nos presentan en carne y hueso y al mismo tiempo con una profunda humanidad, ¿no? Así que por todas esas razones, por su premio, por estar con nosotros, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Una anécdota muy breve, ahora que has dicho Paco Camarasa, porque me gusta repetirlo, y es que cuando salió en el 14, Paco Camarasa, en las fiestas que hacía después de Barcelona Negra en su librería, estaba lleno de gente, es una callecita muy pequeña de la Barcelona, entonces estaba lleno de gente y él, en medio de ese follón, me cogió por el cuello y me arrastró hasta la editora de la misma editorial, pero la parte castellana, y le dijo: esta novela es muy buena, la tienes que traducir al castellano. Eso era enero del 2015. Han pasado los años y finalmente esta novela se ha traducido al castellano y ha tenido ha cerrado el círculo ganando el premio que lleva su nombre, y eso me llena de orgullo. Vaya. Gracias.